Bienvenidos de nuevo, tecnoespecialistas, a todos ustedes que están por allí, que nos han estado escuchando durante todo el día, las fantásticas charlas que hemos ya tenido durante la mañana de hoy. Vamos a presentarles entonces la cuarta charla de este primer bloque, del primer día de nuestro cuarto encuentro del tecnoespecialista, y es nada más y nada menos que Carlos Andrés Blanco. Carlos Andrés Blanco es ingeniero eléctrico de profesión, con más de 5 años de experiencia en el rubro eléctrico. Ha participado en proyectos de instalaciones eléctricas como diseñador y especificador. También se ha desempeñado como ingeniero en fábricas de productos de instalaciones eléctricas y actualmente se mantiene desempeñándose como ingeniero de aplicación en productos en la empresa STEC. La empresa STEC es una empresa brasilera con más de 40 años en el mercado de los productos eléctricos para uso residencial, comercial, industrial, con presencia en más de 18 países de Latinoamérica. Nuestro colega Carlos Andrés nos viene a conversar sobre las protecciones de baja tensión para la distribución segura de la energía eléctrica. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días a todos los asistentes hoy al cuarto evento de Tecnoespecialistas. Mi nombre es Andrés Blanco, soy ingeniero de aplicaciones de la marca STEC. Actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y vamos a hablar hoy acerca de protecciones eléctricas de baja tensión para la distribución segura de la energía eléctrica. El enfoque de la presentación de hoy es hablar un poco acerca de estas protecciones de los equipos que se tienen que tener como mínimo y que son recomendables para la protección y la seguridad de las personas que están en contacto con las instalaciones eléctricas y puedan hacer este contacto de forma segura con la energía eléctrica. Hablando un poco acerca de STEC, que STEC es una compañía que ya lleva más de 40 años de tecnología de investigación, de hecho ya lleva 45 años. Somos una empresa líder de ventas en materiales eléctricos industriales, comerciales y residenciales en el mercado brasileño. Y gracias a un buen trabajo y a un buen portafolio hemos ido creciendo y nos hemos convertido en uno de los proveedores más relevantes de América Latina. Nuestro portafolio comprende una gran variedad de productos que va desde la comercialización de canaletas, tomas y enchufes industriales a los equipos de comando y protección como los que vamos a ver el día de hoy. A través de una gestión comprometida con nuestros clientes, hemos avanzado y nos hemos hecho conocer como una marca que le importa la calidad de sus productos y le importa la calidad de la entrega para sus clientes. Los invitamos a conocer un poco más de STEC visitando nuestra página web y nuestras redes sociales. ¿Cuál es el contenido de la presentación del día de hoy? Hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de algunos de los riesgos, sobre todo lo vamos a visualizar desde la parte de algunos de los riesgos que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas. Vamos a hablar específicamente de 4 riesgos, de 5 riesgos, que son la sobrecarga y el cortocircuito. Vamos a hablar del contacto directo y el contacto indirecto, y vamos a hablar de las sobretensiones transitorias. De igual manera, asociado a cada uno de estos riesgos, vamos a ver las protecciones que tenemos disponibles para poder prevenir accidentes relacionados con estas condiciones de riesgo. Ahora bien, ahí pueden surgir unas preguntas fundamentales que tal vez sean un poco obvias en el principio, dado que para nosotros es usual saber la respuesta, pero no para todo el mundo. Por ejemplo, para un niño o para una mascota o para una persona que no tenga una cercanía muy estrecha con el uso de la energía eléctrica, pueden resultar fundamentales. Lo primero, el uso de la energía eléctrica puede hacer daño, puede generar situaciones negativas o adversas, puede generar catástrofe el uso de la energía eléctrica. La respuesta es sí. Sí lo puede llegar a tener, si nos podemos llegar a encontrar situaciones de que la energía eléctrica haga daño, genere situaciones que pronto sean negativas o adversas y pueda generar catástrofes. Entonces, la energía eléctrica nos da muchísimas ventajas, nos da muchísimas tecnologías, pero también tiene riesgos. Y es muy importante conocerlos, conceptualizarlos y asimismo poderlos manejar y poderlos controlar adecuadamente. Ahora bien, ¿a quiénes les puede afectar
el uso de la energía eléctrica. ¿Quiénes se pueden ver perjudicados por el uso de la energía eléctrica? Básicamente se puede hacer división de esto en 4 segmentos. La primero, las personas pueden verse afectadas negativamente por situaciones adversas con la energía eléctrica. La flora y la fauna también tienen que ser considerados en el análisis de los riesgos del uso de la energía eléctrica. Las mismas instalaciones eléctricas y las instalaciones que están en contacto con las instalaciones eléctricas, ¿no? Como las instalaciones civiles y demás. De igual manera, los equipos que están haciendo uso de la energía eléctrica también se pueden ver perjudicados con el uso, con los riesgos que están inherentes al manejo de la energía eléctrica, de la electricidad. ¿Y cuáles pueden ser estas consecuencias adversas? Se preguntan a uno. Bueno, lo primero pueden ser algunos daños temporales o permanentes en los equipos. También pueden haber daños en las instalaciones. También pueden haber lesiones temporales o permanentes por electrización. Puede haber fallecimiento por electrocución, y eso es básicamente lo que diferencia esas dos palabras. Se habla de electrización cuando una persona sufre contacto con la electricidad, y electrocución cuando la persona fallece. Pueden haber incendios y pueden haber muchos otros eventos adversos. ¿Cuáles son los riesgos en general del uso de la electricidad? Bueno, podemos encontrarnos los arcos eléctricos, la sobrecarga, el cortocircuito, contacto directo o indirecto, ausencia de electricidad, en algunos casos puede ser un riesgo, sobretensiones transitorias, y hay varios otros riesgos. Hoy nos vamos a enfocar en estos 4, sobrecarga, cortocircuito, contacto directo e indirecto y sobretensiones transitorias. Es muy importante, siempre es muy importante que sigamos las normas o los protocolos de seguridad, tanto las normas internacionales de seguridad eléctrica como las normas nacionales de seguridad que se establecen. Por ejemplo, en Chile está la Superintendencia de Energía y Combustible, ellos exigen unos protocolos para tanto las instalaciones como los equipos. Es muy importante hacer seguimiento. Todos los equipos de STEC están certificados para el cumplimiento de los protocolos que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y de hecho, pues aquí tenemos alguna tabla de algunos de los requisitos que hacen a nuestros interruptores automáticos, y ya pueden utilizar los productos de STEC con la plena certeza de que seguimos y hacemos cumplimiento y estamos certificados en el cumplimiento de estos protocolos de seguridad. Bueno, ¿y qué es la sobrecarga y el cortocircuito? Partamos de las definiciones para poder conceptualizar un poco más en la protección. La sobrecarga es el funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal. Por ejemplo, tenemos aquí un tablero de control de motores. Su conductor de fase o sus conductores de fase neutro llevan energía eléctrica a una bomba, y esta bomba pues va a tener una potencia nominal que podría ser, por ejemplo, un caballo de potencia, un caballo de vapor, 1 kilovatio, dependiendo de la unidad que se quiera medir. Y por alguna condición adicional, de pronto alguna condición mecánica, la bomba quedó mal dimensionada o hay algún elemento que está obstaculizando la libre circulación de líquido a través de la bomba, esto va a hacer que la bomba tenga que entregar más potencia mecánica y a su vez tenga que consumir más energía eléctrica de la red, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una potencia de sobrecarga y vamos a tener una corriente de sobrecarga. Usualmente estos valores son relativamente cercanos a los valores nominales. Si tenemos una corriente nominal de 20 amperios, la corriente de sobrecarga podemos estar hablando de 30 a 32 amperios, sí, que es considerablemente alta, porque esto va a generar ciertas fallas dentro del equipo y dentro del circuito. El cortocircuito, por su parte, es la unión de muy baja resistencia entre 2 o más puntos de diferente potencial dentro del mismo circuito. Por ejemplo, tenemos aquí la bomba le están haciendo un mantenimiento, no desenergizaron, no apagaron la bomba desde el tablero del centro de control de motores, no apagaron el interruptor, y metieron o instalaron un destornillador, que es un elemento de muy baja resistencia, un elemento metálico, entre las dos bornas puede ser entre fase y neutro, entre fase y fase y tierra, y esto generó un camino de muy baja resistencia que lleva una corriente de cortocircuito muy alta. Normalmente ya en corrientes de cortocircuito hablamos de miles de amperios, si bien es cierto dura muy poco, tiende a durar muy poco, son corrientes muy altas respecto a la corriente nominal. Aquí ya nos podemos encontrar fácilmente 1000, 2000, 3000, 5000 amperios, 10.000 amperios de corriente.
Entonces esto genera daños muy fuertes, ¿no? ¿Qué consecuencias traen la sobrecarga y el cortocircuito? Primero, el daño en las instalaciones, puede que generemos un daño en la bornera de la bomba, en este caso de lo que comentaba el cortocircuito, incluso también por la sobrecarga, daño en los conductores eléctricos, en los empalmes, puntos de conexión, daño dentro del mismo equipo. La bomba va a tratar de funcionar en sobrecarga un tiempo, pero esto va a generar sobretemperatura en sus bobinados y va a terminar generando un daño, y también va a generar un incendio. De hecho, la sobrecarga y el cortocircuito son los principales responsables de incendios dentro de las instalaciones eléctricas. Entonces es muy importante tenerlos controlados. Ahora bien, ¿cómo lo controlamos? Lo controlamos a través de la protección termomagnética. La protección termomagnética protege a los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos gracias a la acción combinada de dos de sus componentes. El primero es un componente bimetálico, que es un componente encargado de despejar las situaciones de sobrecarga. Básicamente son dos elementos metálicos de diferente coeficiente de difracción térmica. Cuando se empieza a calentar, empieza a deflectarse. Esa deflectación genera una liberación de una palanquilla y ahí es donde genera el disparo del elemento. Ahora bien, esto funciona muy bien en sobrecarga, pero en cortocircuito, como es una corriente muy alta, en un instante de tiempo muy corto, es mucho mejor o funciona de mejor manera una bobina magnética, en esencia un electroimán, que lo que hace es que al presentarse la corriente de cortocircuito genera un campo magnético muy grande, libera esa palanquilla y de esa manera genera la protección del circuito. ¿Cómo funciona en general esto? ¿Cómo lo podemos ver en el tiempo? ¿Cómo lo podemos ver en el comportamiento de las protecciones? Básicamente la protección termomagnética tiene dos operaciones que tenemos aquí en esta curva. Tenemos aquí la curva de sobrecarga, perdón, aquí funciona la parte del bimetálico y aquí tenemos el cortocircuito y aquí funciona la parte de la bobina electromagnética. Los parámetros más importantes que se tienen que tener en cuenta respecto a una protección termomagnética son la corriente nominal del dispositivo, básicamente es el límite que tenemos aquí, esa es la corriente nominal, el límite sobre el cual la protección reconoce una falla o que estamos en operación normal, de que está todo bien. Otro parámetro importantísimo es la máxima corriente de cortocircuito, que se llama corriente ICU o la corriente de cortocircuito último, máxima corriente de cortocircuito que el dispositivo puede despejar sin llegar a dañarse o sin llegar a deteriorarse. Ese es el límite sobre el cual, si pasamos de esa corriente de cortocircuito, el dispositivo se va a dañar. Y también puede haber una corriente de cortocircuito de servicio, algunas veces los fabricantes lo establecen como un porcentaje de la corriente de cortocircuito última, que es el valor máximo deseable que el interruptor opere. Entonces, si bien es cierto, yo le puedo garantizar que mi dispositivo despeja hasta aquí, hasta este punto, digamos 50.000 amperios, no le recomiendo que llegue hasta ahí, sino trate de manejarlo a un 80%, es decir, hasta 40.000 amperios, para tener una plena certeza de la operabilidad de la protección. Entonces, son parámetros muy importantes que se tienen que tener presentes a la hora de seleccionar la protección termomagnética. En mini breaker nos encontramos en esencia dos curvas, la curva tipo B y la curva tipo C. La curva tipo B se utiliza principalmente para cargas predominantemente resistivas. ¿Sí? Se habla de cuando utilizamos curva tipo B cuando tenemos factores de potencia muy cercanos a 1. Por otra parte, también cuando tengamos presencia de algunas corrientes de arranque, entonces ya no es recomendable la tipo B. Por su parte, la curva tipo C se utiliza para protección de circuitos generales que puedan presentar algún pico de corriente y que puedan tener un factor de potencia más bajo que 1, entre 80, 85% y 1. Y básicamente se utiliza para elementos que tienen también algunos picos de arranque. Ejemplo, las luminarias tienen unos balastos inductivos, estos balastos inductivos tienen una corriente de arranque considerablemente alta. Entonces, aquí vamos a requerir los curvas tipo C, los motores que nos encontramos en la nevera de la vivienda, las lavadoras también que nos encontramos en la vivienda las viviendas en general, también pueden llegar a tener algunos picos de arranque en esos momentos de funcionamiento, por eso es más deseable la curva tipo C. ¿Qué es la diferencia en general? La diferencia en general, desde qué momento él reconoce que es un cortocircuito y genera una operación rápida del interruptor. Entonces aquí tenemos básicamente la curva tipo B, lo reconoce entre 3 y 5 veces, o sea, está muy cercano a la operación nominal, mientras que la curva tipo C lo reconoce entre 5 y 10 veces, entonces ya está más lejitos
de la operación nominal, entonces le va a permitir esos sobrepicos de corriente no generar falsos disparos del interruptor. En las protecciones termomagnéticas, en la normativa IEC, en la normativa internacional, se reconoce en esencia 3 niveles. El nivel C, que es el nivel de usuario, el nivel de circuito ramal, el nivel de carga final, donde manejamos corrientes generalmente desde 0,5 amperios hasta 125 amperios. Acá nos encontramos los mini breakers enchufables en otros mercados, o los famosos guardamotores. En el nivel B está entre 125 amperios y 1600 amperios. Aquí principalmente nos encontramos con los interruptores de caja moldeada, aunque por algunas aplicaciones se pueden requerir interruptores de caja abierta. Y tenemos el nivel A. El nivel A básicamente es de 6300 amperios. Aquí ya desde 1600 hasta 6300 amperios. Y aquí generalmente ya nos encontramos solamente los interruptores de caja abierta por el tamaño de la fuga o las corrientes que tienen que manejar. Un ejercicio y un estudio muy importante que se tiene que tener presente es el estudio de coordinación de protecciones. No para todas las instalaciones, pero en instalaciones donde ya se tengan una gran cantidad de protecciones en el diagrama unilineal, es muy recomendable hacerlo. ¿En qué consiste este estudio? Este estudio básicamente lo que se busca es evitar que la protección más lejana despeje una falla, o viéndolo desde la otra perspectiva, que la protección más cercana a la falla sea la que la despeje. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito ramal. En este circuito ramal hubo un cortocircuito, puede ser aquí en este punto. Nuestro deseable es que lo despeje la protección termomagnética que está más cercana, que es esta. Si por otra parte lo despejara la protección más lejana, que sería esta, pues dejaríamos toda la instalación sin servicio de energía, y eso no sería lo correcto, no sería lo deseable. Hoy en día hay muchos programas gratuitos o pagos que ya generan este tipo de coordinación de protecciones, y básicamente lo que se hace es una superposición de las curvas como las que vimos acá, en el tiempo, y se verifica que no hayan zonas o no hayan regiones en las que puedan operar en paralelo o al tiempo las dos protecciones. O sea, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo donde tenemos, este es la curva de esta protección, esta es la curva de esta protección que tenemos acá, y aquí vemos que en la zona de cortocircuito se pueden encontrar. Entonces, en el momento en el que haya un cortocircuito cercano, por ejemplo aquí, es posible que la que termine operando es esta protección. Entonces, aquí lo que se debe hacer es tratar de hacer un ajuste, o bien sea en la protección que tenemos acá o en la protección que tenemos acá, para que eso no vaya a ocurrir. Bien, ahora vamos a hablar sobre el contacto directo, el contacto indirecto. ¿Qué es el contacto directo? El contacto directo es el contacto que tienen las personas o los animales con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Es decir, cuando alguien entra en contacto con algo que normalmente debe estar energizado, por ejemplo, un cable o un barraje. ¿Cuáles son las causas principales? Negligencia de la personal técnica, impericia de la personal no técnica, o la falta de prevención o la violación de las distancias mínimas de seguridad. Por su parte, el contacto indirecto es el contacto de las personas o animales con partes conductivas que no deberían estar energizadas, pero por alguna razón se energizan. Por ejemplo, tenemos aquí la foto de una lavadora, la carcasa es metálica, es una parte conductiva, de pronto hubo una falla en el aislamiento de alguno de los conductores y quedó energizada esa carcasa de la lavadora. Cuando la persona va a entrar en contacto con la estructura de la lavadora, pues puede recibir una descarga eléctrica debido a que ya quedó energizada. Las principales causas de esto: fallas en el aislamiento, problemas o errores en el mantenimiento y falta en el conductor de puesta a tierra. Y de hecho, esa es una de las primeras medidas de protección. Los sistemas de puesta a tierra es una medida de protección muy importante para las instalaciones eléctricas. Otra medida de protección para estos dos tipos de contactos son los interruptores diferenciales. Son muy importantes también tenerlos presentes. Las distancias de seguridad también es importante, el mantenimiento preventivo y correctivo, las conexiones equipotenciales también, la interposición de obstáculos, es importante tenerlo presente, el recubrimiento, aislamiento de partes activas, bueno, entre otras. En general, lo que se debe intentar siempre es mantener a las personas lo más lejos posible de la energía eléctrica, ¿sí? Sobre todo las personas que no son expertas. Ahora bien, cuando ya se tiene que hacer un mantenimiento, pues ahí ya se deben seguir otras reglas, pero en general tratar de mantener a las personas lo más lejos posible de la instalación.
Sin embargo, esto no siempre es posible y por eso aparece la protección diferencial. La protección diferencial básicamente tiene presentaciones para riel, como la que tenemos acá. La más usual dentro de los tableros eléctricos, siempre se debe tener disposición de estos interruptores. En algunos mercados también tenemos algunos tomacorrientes especiales que tienen una protección diferencial interna, que se llaman tomacorrientes GFCI, tienen una protección diferencial interna. Esas suelen utilizarse de pronto en lugares donde haya presencia de agua, como lavamanos o plateros, etcétera. En esencia, ¿cómo funciona la protección diferencial? Tiene una corriente de fase, una corriente de neutro y una bobina de comparación que verifica la diferencia entre estas corrientes que entraron y salieron del circuito. Cuando ya la protección detecta que hay una diferencia entre estos dos elementos, pues genera la protección o el disparo. Este es el diagrama general que presenta la normativa IEC, lo pueden reconocer por la bobina de comparación que ponen dentro del dibujo. Los parámetros relevantes, la corriente nominal del dispositivo, que es la corriente sobre la cual el dispositivo se puede llegar a conectar sin generar daño. La corriente residual de operación es básicamente la corriente sobre la cual el dispositivo genera una operación bajo condiciones específicas, un tiempo y demás. La corriente de cortocircuito última, que también tiene que estar muy alineada con la corriente que tiene el interruptor, es muy importante tenerlo presente. Y los sistemas, el tipo de sistema, esto es una variable muy importante. Básicamente la protección diferencial varía o va a variar su comportamiento dependiendo de la onda que tenga, ¿no? Puede ser de corriente alterna, como la que nos encontramos en nuestras viviendas, pero hay otras que son de corriente rectificada, corriente directa, que ya aparecen en otras categorías como la A, la B, la F, etcétera. Entonces es muy importante tenerlo presente a la hora de seleccionar la protección diferencial. Aquí tenemos el caso de una lámpara, la persona que está realizando la reparación de una lámpara, dejaron de pronto el conductor que quedó en contacto con la carcasa, se conectó la lámpara, y cuando llega la persona a prenderla, a encenderla, entra en contacto con la estructura y está energizada. Esa persona puede recibir una corriente de 40 miliamperios, una corriente de 40 miliamperios para una protección térmica no es nada, ¿sí? Una protección normalmente de este estilo son 20 amperios. Entonces esta persona va a recibir 40 miliamperios que no es nada. En este caso, la protección diferencial tiene una sensibilidad de 30 miliamperios, opera en 100 milisegundos, entonces va a generar una protección de la persona. 40 miliamperios puede ser dañino para una persona, la respuesta es sí. 40 miliamperios puede llegar a afectar en un segundo, segundo y medio, puede llegar a afectar la salud de la persona, incluso llegar a provocar electrocución. Entonces es por eso que es muy importante tener presente esta protección dentro de la instalación. Ahora bien, las sobretensiones transitorias, ¿qué son? Una sobretensión transitoria es una sobretensión anormal dentro de sus dos puntos de la misma instalación, presentado por ejemplo, un impulso generado por un rayo. Entonces llegó ese impulso, se coló dentro de nuestra instalación eléctrica, que normalmente puede ser a 120 voltios, y cuando lleguemos al toma corriente podemos tener un punto en el que lleguemos a los 1000 voltios. Entonces, esto dura muy poquito, dura apenas unos microsegundos. Sin embargo, para algunos equipos electrónicos que son muy sensibles a este tipo de perturbaciones, los puede llegar a dañar, a afectar. Eso se presenta principalmente por descargas atmosféricas que pueden ser directas a la red o indirectas, para un árbol cercano. Pueden haber maniobras o fallas dentro de la red cercana, o también pueden haber problemas de calidad de energía, pueden haber equipos que generen fallas dentro de la calidad de energía dentro de la instalación. Esto genera daños en los equipos. Aquí tenemos dos fotos, una fue un daño de una tarjeta de un servidor, ya pues aquí nos afectó totalmente la tarjeta, tocó reemplazarla. Y aquí una foto pues un poco antigua de un televisor de estos antiguos de rayos catódicos, pero sigue siendo tan vigente para los televisores que nos encontramos hoy en esta instalación donde se dañó la fuente de ese televisor. Entonces uno empieza a valorar, bueno, ¿y cuánto puede valer o cuánto se puede llegar a perder dentro de una instalación, dentro de una vivienda? Entonces, básicamente, si hacemos el estudio, cuánto vale el computador, el teléfono, el módem, los equipos de comunicación, de lo que nos encontramos el estudio, una impresora, etcétera, fácilmente en un estudio nos podemos encontrar $1,100. Si vamos a nuestra sala de estar, aquí nos podemos encontrar televisores, equipos de home theater, consolas de videojuego, aire acondicionado, etcétera, y fácilmente nos podemos encontrar otros $2,000. Si vamos a la lavandería, la lavandería o la máquina lavadora puede tener fácilmente $400 valer
sobre todo estas que ya tienen sistemas de control electrónico. Si vamos a la cocina, aquí ya tenemos los hornos microondas, las neveras, que también tenemos los nevecones, que también tienen sistemas electrónicos de control, y aquí fácilmente nos encontramos unos $1.500. Entonces, si empezamos a hacer una valoración del riesgo, vemos que hay muchos equipos, hay bastante capital expuesto a este tipo de perturbaciones. ¿Cómo nos podemos proteger? Nos podemos proteger a través de un DPS, que es básicamente un dispositivo de protección contra sobretensiones. Funciona por medio de un semiconductor que cambia su resistencia dependiendo de la tensión a la cual esté siendo expuesto. Los hay para redes de distribución, como la que tenemos aquí, para tableros, como la que tenemos aquí, y las que es protección de equipo, como la que tenemos acá. Los hay básicamente tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cómo funciona en general este DPS? Bueno, este DPS básicamente lo que hace es varía su resistencia de cierta manera, y lo que hace es generar un recorte de esa onda de impulso. Entonces, cuando la onda empiece a subir, él va a generar un recorte, va a cambiar su resistencia y va a generar una variación a tierra, manteniendo la tensión constante a cierto valor. Entonces, eso va a generar obviamente una corriente de descarga a tierra, y de esa manera él genera la protección, porque ahí genera el recorte de esa onda. Los parámetros más relevantes de esta protección, o para seleccionar esta protección, son el nivel de protección, que es el máximo valor de tensión residual que puede llegar a soportar, la corriente nominal que va a generar para enviar a tierra, la intensidad de descarga, la tensión máxima de servicio, que es la tensión a la cual él va a operar normalmente sin que va a generar algún fallo o algún daño, y la corriente de impulso, que es básicamente cuál va a ser esa corriente de cresta que él va a poder generar una derivación a tierra para proteger la calidad de los equipos. Dentro de los DPS hay tres tipos, y esto está muy ligado de dónde va a estar instalado. Tenemos el DPS tipo 1, que están generalmente relacionados a la subestación eléctrica. Tenemos el DPS tipo 2, que está normalmente ligado a los tableros de distribución, y el DPS tipo 3, que está ligado a los equipos sensibles, por ejemplo, televisores y demás. Los equipos no sensibles, que son equipos robustos, que no son delicados ante estas perturbaciones, generalmente no hacen uso de este tipo de protecciones. El DPS tipo 1 se utiliza en las subestaciones, está más relacionada a la onda tipo 10350, que es el ensayo clase 1, que es lo que simulan más para impactos de rayo directo, o sea, está más pensado para ese impacto directo del rayo. ¿Sí? Siempre tiene que haber DPS tipo 1, que siempre se instalan dentro de las subestaciones, y siempre tiene que estar acompañados de los DPS tipo 2, que por su parte están pensados y diseñados más hacia ondas de impulso más finas, de 8 a 20 microsegundos, y son pensadas más hacia ya el impacto indirecto, o cuando ya ha sido filtrado inicialmente por el DPS tipo 1. Es básicamente la tipo de concepción. No siempre es obligatorio dentro de las normas, pero sí es muy recomendable hacer la instalación del DPS tipo 2 también. Y por su parte tenemos el DPS tipo 3, que está ensayado para una onda combinada de 1.50 y de 820, que son ondas mucho más finas, son ensayos mucho más finos, y está pensado para la protección de los equipos más sensibles. Entonces, este ya está ligado más a la instalación del equipo, más pegado, más unido al equipo sensible. Aquí vemos un caso de estudio muy, muy importante de las protecciones que se deben tener para garantizar la seguridad. Aquí vemos cómo para poder garantizarla o prevenir el contacto directo e indirecto, normalmente los tableros siempre traen una puerta principal para que no cualquier persona pueda tener contacto al tablero. Ahora bien, si por alguna razón debemos abrir al tablero, se le coloca una puerta secundaria, que se le conocen algunas normas como el frente muerto, para que solamente tengamos contacto con las partes que no están energizadas de los elementos de protección y control. Entonces, esa es una segunda puerta. Y más allá de eso, se colocan, cuando ya tengamos que abrir la puerta, se le coloca otro aislamiento a las partes energizadas, un aislamiento total, para evitar que la persona que ingrese, pues, vaya a ser un accidente, ¿no? Entonces, son medidas de protección normales que se obtienen dentro de los tableros. Aquí tenemos un ejemplo de un tablero tipo faena. Y además de eso, las protecciones eléctricas básicas, ¿no? Las protecciones de baja tensión, como pueden ser el disyuntor totalizador y los interruptores o mini breaker para riel línea, protecciones diferenciales y demás. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta final? Quisiera pues escuchar si tienen alguna duda o alguna pregunta final. Los leemos en el chat.
Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho participar en este espacio. Les agradezco también mucho a Tecnored por el espacio que nos ha brindado para esta charla y para esta presentación el día de hoy. Recuerden que desde STEC y desde Tecnored tienen información que se requieran para sus proyectos, para su instalación y para mantener una distribución segura de la energía eléctrica dentro de su instalación. Les deseo un muy buen día. Muchas gracias, Carlos, entonces, por tu presentación, por esta parte tan importante que nos comentas. Queremos contarles a los colegas que estamos ya prestos para finalizar entonces nuestro primer bloque de charlas y capacitaciones de nuestro primer día del cuarto encuentro del Tecno Especialista. Quiero recordarles a todos los colegas que nos han seguido desde la mañana que vamos a seguir teniendo charlas el día de hoy hasta las 4 de la tarde y el día de mañana de la misma forma desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Quiero además contarles que todas estas charlas van a quedar acá mismo grabados en la plataforma y que van a quedar on demand por las siguientes 2 semanas para que nadie se pierda de toda la información que ha preparado el equipo de Tecnored para ustedes, tecnos especialistas. Además de eso, quiero hacer un amable recordatorio y, por supuesto, agradecimiento de parte de todo el equipo de Tecnored a los colegas que nos están acompañando el día de hoy, a las diferentes empresas que nos acompañan y que están en los stands de nuestra plataforma, la gente de Covisa, Elexor, Helenman Titan, Rona, Siemens, Tech, Canadian Solar, Cosesa y por supuesto al equipo de cerca. Además de esto, hacerles también un amable recordatorio de los 3 concursos que están en este minuto rodando en este gran evento. Tenemos un primer concurso que se trata de pasearse a través de los stands, por supuesto, hacer las dudas y consultas que quieran referente a cada fabricante y proveedor y dejar sus datos en cada stand. Se puede participar una vez por stand y las personas que estén participando podrían ganarse nada más y nada menos que una mochila con herramientas dieléctricas. Además de eso, tenemos un segundo concurso que es la trivia Tecno Especial. Esta trivia trata de estar atentos a 10 preguntas que vamos a estar lanzando entre el día de hoy y el día de mañana. Deben ser respondidas al correo tecnoespecialista@tecnored.cl. Voy a hacer acá un poco de trampa porque de verdad quiero que ese premio se vaya pronto. Y voy a leer las 2 consultas que ya aparecieron en modo de pop-up a través de la red. Una de ellas es, según la SEC, ¿cuál es la resistencia en ohm del cuerpo humano? La segunda es, ¿cuáles son las 2 protecciones de uso domiciliarios más comunes? Y la tercera, y quiero contarles que es muy, muy importante porque esta no la habíamos visto, esta no la habían leído, no había salido en el pop-up, es la siguiente, oído el tambor, indique 2 consecuencias de la sobrecarga o el cortocircuito. Así que, colegas, ya se fueron las primeras 3 preguntas, atentos por allí a leerlas, a responderlas al correo tecnoespecialista@tecnored.cl. Además de eso, tenemos el tercer concurso también corriendo, en donde lo único que tienen que hacer es ingresar al Instagram, seguirnos a nuestro Instagram, Tecnored SA Chile, subir una imagen de nuestro evento etiquetando al Tecnored SA Chile y, por supuesto, invitando a un colega. Con eso ya estarían participando por nada más y nada menos que un sistema fotovoltaico portátil Maple 3. Así que, colegas, ha sido un gusto para mí compartir en esta mañana con ustedes. Nos vamos a ir a un pequeño break de almuerzo. Para los que se están sumando con nosotros, les pido por favor que se den un paseo por nuestra plataforma. Tenemos una maravillosa área social donde nuestros colegas de Tecnored se han preocupado por dejarnos toda la información que hemos estado compartiendo con ustedes durante todo el evento. Nos vamos a estar viendo entonces a las 2:30 de la tarde para nuestro segundo bloque de nuestro primer día del cuarto encuentro del Tecno Especialista. Espero que tengan excelente almuerzo y nos vemos aproximadamente en unos 50 minutos, colegas.